Saludos y bendiciones, amados hermanos. Soy el maestro y pastor Edwin González del Ministerio Dabar, la Iglesia Cristiana Dabar. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es sumamente relevante, sumamente importante dentro del entendimiento, sobre todo de lo que tiene que ver con la parte soteriológica, ¿no? Un tema que es muy desconocido dentro de la cristiandad, muy desconocido, por supuesto, entre el pueblo creyente que no se dedica a la labor teológica, que no se dedica a la labor de escudriñar las Sagradas Escrituras y de tener, digamos, unos conocimientos como mínimo básicos y fundamentales acerca de lo que son nuestras posturas doctrinales reformadas, protestantes. Y veo mucho desconocimiento en el mundo de hoy acerca de este tema y sobre cuáles son las diferentes posiciones que existen al respecto de la soteriología y de unos otros aspectos que tienen que ver mucho con el tema soteriológico. Hoy quiero estar tratando con ustedes un tema que es sumamente interesante, un tema que muchas personas dentro de la teología, bueno, la gente que se dedica a hacer teología, que se dedica al quehacer teológico, está supremamente familiarizado con esto, o por lo menos medianamente familiarizado con esto. Pero el pueblo común, la gente que no ha tenido instrucciones formales dentro de lo que es el mundo teológico, pasan por alto estos detalles, pasan por alto estos temas tan interesantísimos dentro de nuestra doctrina. Hoy voy a estar hablando acerca del TULIC, estos 5 puntos del calvinismo, pero quiero que sepa de entrada que lo voy a tratar a un pequeño vuelo de pájaro. Pequeño vuelo de pájaro digo porque me tomaré a lo sumo una hora para explicar los 5 puntos, y para el que más o menos tiene un mediano entendimiento o conocimiento acerca de este tema podrá saber pues que tratar este punto en una hora, tratar los 5 puntos calvinistas en una hora, resumir todo eso, condensar toda esa importantísima, densa y rigurosa información en una hora, realmente es una labor titánica, por lo que trataré de ser lo más breve posible. Seguramente van a quedar muchos cabos sueltos y van a tener que atarse. Seguramente esto podemos hacerlo dentro del punto de las preguntas, dentro de la caja donde ustedes pueden comentar y hacer sus preguntas, o sencillamente usted puede dirigirse a estudiar este tema de una manera mucho más profunda que le permita tener una visión mucho más, ya no solamente panorámica, sino más detallada de lo que son cada uno de estos puntos que vamos a estar tratando. El TULIC es un acróstico, es un acrónimo que contiene estas 5 letras. La palabra TULIC, que es una palabra inglesa, que es la palabra de la cual nosotros traducimos tulipán, que es esta flor hermosa que se conoce dentro del mundo natural. Es un acrónimo que tiene la intención de resumir 5 puntos doctrinales que vinieron a ser una respuesta a los 5 puntos que primeramente habían establecido los arminianos. Esta parte, por supuesto, como les digo, viene a ser una respuesta contundente a los 5 puntos del arminianismo, que en muchos aspectos vienen a ser, digamos, el polo completamente opuesto a esta realidad de los 5 puntos calvinistas. Sin embargo, no en todos los aspectos podemos ver que existen grandes discrepancias y grandes distancias teológicas dentro de algunos de los planteamientos que se pueden de alguna manera analogar en algunos sentidos entre lo que el arminianismo dice y entre lo que el calvinismo dice. Por supuesto, el tema soteriológico, que es el tema de trasfondo, es el background de que está, que subyace a todo este tema, a todos estos puntos que vamos a exponer, tiene profundas implicancias en todo el aspecto de cómo esta salvación se da, de cuál es la manera en que nosotros podemos adquirir salvación. ¿Será que la salvación se da por una mera cuestión de arbitrio humano? ¿Será que la salvación se da por un libre albedrío, porque yo determino, porque yo decido a Dios, porque yo decido buscar a Dios? ¿O es Dios el que me busca a mí? ¿Es Dios quien de manera absolutamente unilateral y por la gracia soberana suya es quien antes de la fundación del mundo predestina a las personas que van a ser salvas, y por supuesto también predestina a los que no van a ser salvos? Este es un poco el tema, este es un poco el debate que se dio entre el arminianismo y el calvinismo. Es un tema por demás interesante, un tema que es importante que toda la cristiandad sepa, porque muchas personas suscriben, por supuesto, ideas tanto por un lado del calvinismo, por un lado del arminianismo, sin tener la mínima idea de que son puntos doctrinales
que se deben a las teologías que estos hombres y sus discípulos desarrollaron. Y hoy vamos a estar tratando un poco acerca de estos puntos. Son 5 puntos del TULIC. La primera letra tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la T, y es una palabra que expresa una realidad que para mí es taxativamente clara dentro de las Sagradas Escrituras. La palabra T traduce en el inglés total depravity, que significa depravación total. Esto es básicamente lo que significa la primera letra, la T, total depravity, que tiene que ver con depravación total. ¿Qué es lo que se esgrime? ¿Qué es lo que se razona? ¿Qué es lo que se elucubra cuando nosotros, los teólogos, decimos que existe una depravación total que se puede ver dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, que es un contenido que está claramente visible, muy evidente dentro de los sagrados textos, y que de ninguna manera nosotros podemos, en ningún sentido, porque creo que es un tema definitivamente taxativo, que no tiene punto de discusión, o no debería tener punto de discusión, aunque sí existen discrepancias. Tenemos el lado más extremo a esta visión de la total depravación, que podría ser, de hecho es el pelagianismo, e incluso también en sus formas más moderadas como el semipelagianismo, donde el hombre parece ser que después de la muerte que produjo el pecado en Adán y Eva, los pecadores originarios de la humanidad, este pecado no trascendió de generación en generación y no fue una herencia que se fue pasando de una generación a otra, sino que fue un pecado que únicamente afectó la vida de Adán y Eva, y que luego el resto de seres humanos que nacen después de Adán y Eva no tienen absolutamente nada que ver con lo que ellos habían hecho en el huerto del Edén, con su desobediencia y con las consecuencias que esto trajo para sus vidas. Pero la depravación total expresa todo lo contrario a lo que este punto semipelagiano o pelagiano expresa. Para el pelagianismo, el hombre no solamente es que no fue de alguna manera infectado, enfermado por el pecado original de Adán y Eva, sino que además sigue conservando un margen de bondad lo suficientemente grande como para no necesitar la intervención de Dios en el tema salvífico. Es decir, el hombre no necesita en ningún sentido, para el pelagianismo por supuesto, y todavía incluso para el semipelagianismo, vamos a ver alguna de las distinciones que existen, o la distinción fundamental que existe entre el pelagianismo y el semipelagianismo, que es una visión moderada del pelagianismo. El pelagianismo dice que el hombre no solamente no fue infectado con el pecado original y que ese pecado simplemente quedó en el huerto con Adán y Eva, sino que el hombre de manera accidental, cuando él peca, peca de manera accidental, y que lo único que hace es replicar el pecado de Adán y Eva, pero no porque haya un germen que se haya formado en su ser espiritual y que haya contaminado todo su material moral, todo su material ético y todo su material espiritual. Por lo que para esta posición teológica es completamente claro el hecho de que, según ellos, no necesitamos la intervención de la gracia divina para poder ser salvos, sino que al tener el corazón del hombre toda la bondad inherente y propia que se le entregó a Adán y Eva en el huerto, tienen todavía y gozan de la capacidad moral, ética y espiritual para acercarse a Dios, para decidir por Dios y para decidir incluso por su propia salvación. La depravación total, por supuesto, viene a ser el extremo antagónico, y yo no digo que es un extremo, yo diría más bien que es la visión profundamente bíblica. Es la antropología, el axioma antropológico bíblico es absolutamente pesimista. El axioma antropológico bíblico es pesimista, pero también podemos decir que simplemente se reduce a ser realista, a llamar cada cosa por su nombre, a llamar malo al que tiene que llamar malo y a llamar bueno al que tiene que llamar bueno, sencillamente. Y la antropología bíblica, los axiomas antropológicos bíblicos, como por ejemplo Jeremías 17:9, que lo vamos a estar citando más adelante para darle un poco de contenido textual bíblico a lo que esta doctrina enseña, la depravación total, tiene precisamente que ver con esa noción clara y evidente que está dentro de las Sagradas Escrituras de que ciertamente el hombre fue totalmente depravado. Ahora, a esto hay que darle
un tratamiento correcto y no irse a un extremo que puede ser malsano y que nos puede dejar con un amargo sabor de boca y que por supuesto podría traernos algunos problemas en el momento de aproximarnos a los textos sagrados y tratar de entender ciertas cuestiones. Cuando hablamos de total depravación, una de las cosas que no queremos decir con depravación total es que en el hombre no haya quedado un mínimo índice de bondad, un mínimo índice de capacidad para que el hombre pueda de manera bondadosa manifestarse en acciones. No quiere decir eso, no quiere decir que el hombre fue total y completamente absorbido por la maldad en el sentido de que él no tenga ningún tipo de capacidad mínima de poder ejecutar alguna obra de bondad, porque de hecho pudiéramos apelar a algunos casos. Hay hombres en la historia que han sido sumamente despiadados, sumamente ruines, sumamente malévolos. Sin embargo, yo creo que hasta las personas más malévolas que han existido en la historia de la humanidad, y póngale usted el nombre que quiera, hable de un Hitler, hable de un Mussolini, hable de un Mao Zedong, hable de un Ho Chi Minh, hable de de un Alejandro Magno, hable, no sé, de los emperadores romanos, cualquier persona que se le puede venir a la mente, hasta el más arbitrario de los hombres, siempre siente un afecto, hay una parte que siempre tiende en su corazón a sentir afecto por algo o por alguien, de manera que sí hay algún vestigio, alguna posibilidad de que el hombre siempre ha quedado esa posibilidad, ese pequeño destello, muy mínimo, muy tenue, tan tenue que definitivamente a veces es casi que imposible encontrar la bondad que pueda haber en un ser humano. Sin embargo, esto es una realidad que yo creo que es importante que quede bien marcada, que quede bien clara. El tema de la depravación total, vuelvo y repito, no tiene que ver con que el hombre no tenga ningún tipo de capacidad moral en tema de bondad. Sí puede tener la capacidad de manifestar algunos afectos, pero lo que sí quiere decir la doctrina es que el hombre fue afectado de manera integral en todos los elementos que conforman su vida. A eso es que nos referimos nosotros cuando hablamos de la depravación total. La depravación total lo que quiere decir es que el hombre fue afectado en cada una de las facetas de su vida, en cada uno de los elementos que le componen como ser humano. Fuimos afectados intelectualmente, fuimos afectados en nuestra voluntad, fuimos afectados en nuestra capacidad moral, fuimos afectados en nuestros sentimientos, fuimos afectados en todas y cada una de las áreas que nos componen como seres humanos, como seres pensantes, como seres racionales, como seres que tienen una voluntad, como seres que pueden buscar la libertad a través de la voluntad, por supuesto. Y eso es lo que básicamente expresa y lo que resume el tema de la depravación total. El tema de la depravación total es entonces en este sentido que sí, ciertamente el hombre fue afectado en todas y cada una de sus áreas, no así de manera absoluta y extremadamente, digamos, integral, en el sentido de que aborda de manera absoluta cada una de las áreas de su vida, porque pudiéramos poner un ejemplo, ciertamente es verdad, y nosotros afirmamos el hecho de que el hombre fue afectado intelectualmente. Sin embargo, pese a que fuimos afectados, que el pecado original afecta el intelecto del hombre, afectó la razón del hombre, pese a eso nosotros podemos seguir pensando, pese a eso nosotros podemos seguir tomando decisiones inteligentes, pese a eso podemos hacer cosas increíblemente avanzadas. De hecho, podría poner algunos ejemplos, las grandes maravillas y las grandes cuestiones que ha creado la ingeniería, la ciencia misma, el hecho de que el hombre haya creado instituciones tan importantes como una universidad y que a través de una serie de profesores, de personas que se han dedicado de manera profesional al estudio de una disciplina en particular, el hecho de que todas estas realidades existen quiere decir que el hombre, aunque fue afectado en el área intelectual, aunque ciertamente fue afectado en su parte racional, sin embargo no fue afectado de manera absoluta y plena, porque todavía podemos pensar. Lo mismo sucede con el tema moral, aunque somos normalmente y por regla general, por naturaleza, tendemos a la maldad, tendemos a ser personas despiadadas, tendemos siempre a ser personas maliciosas, sin embargo siempre existen vestigios de bondad en nosotros.
Pocas serían las personas que podrían decir que no aman a sus padres, que no aman a sus hijos o que no aman a cualquier ser cercano que tengan a su alrededor. Entonces esto nos hace saber que ciertamente, aunque fuimos profundamente afectados en esa área, esto no quiere decir en ningún sentido que no tengamos un mínimo de capacidad para poder manifestar afecto hacia las personas, por lo menos las más cercanas que tengamos dentro de nuestro círculo social, de las personas con las que nos relacionamos constantemente. Entonces allí podemos ver a través de estos pequeños ejemplos que le acabo de dar para ilustrar un poco el punto, que aunque sí fuimos afectados profundamente en el intelecto, por eso el ser humano no puede utilizar el cerebro, o normalmente la regla, la norma que nosotros podemos ver desde el punto de vista científico, porque estas son comprobaciones que se han dado a nivel científico, a nivel neurológico, de la neurociencia, es que el hombre utiliza el cerebro entre el 4 y el 5% en promedio. Y cuando hablamos de las personas superdotadas, las han usado entre el 10 y el 12%. O sea, fíjense el degrade intelectual tan profundo de poder ejecutar una capacidad mental al 100% solamente en el mejor y mayor de los casos podemos llegar al 10, 11 o 12%. Quiere decir que haya habido una disminución en grados del nivel intelectual del hombre profundo. Sin embargo, aún con ese pequeño porcentaje en el que nosotros podemos utilizar nuestro cerebro, hemos podido ser capaces de hacer cosas que son realmente impresionantes. Por supuesto, todo esto tenemos que entenderlo también dentro del contexto de que lo que hacemos, de que la creatividad y la inteligencia que podemos tener también viene porque la misericordia de Dios sigue obrando sobre el ser humano, la gracia de Dios sigue obrando sobre el ser humano. Y esto creo que es algo que tiene que quedar claro. Cuando, retornando un poco al tema de lo que vino a ser el debate de Pelagio con, por ejemplo, Agustín de Hipona, una persona que suscribía por completo el tema de la depravación total del hombre y pensaba que era imposible que el hombre pudiera tener algún acercamiento o aproximación a Dios a menos que Dios se manifestara primero en su gracia, en su bondad y en su misericordia, puesto que él creía completamente, como creemos los que practicamos también o los que de alguna manera también suscribimos estas ideas calvinistas, de que ciertamente el hombre fue afectado de manera integral en todas las áreas de su vida, aunque no de manera absoluta en cada una de las áreas de nuestras vidas. Pelagio decía lo contrario. Pelagio pensaba que el hombre no solamente no es que no fue infectado por el pecado original y que tal pecado no trascendió más allá de Adán y Eva, sino que además de eso siguió conservando un nivel de moralidad, de intelectualidad tan perfecto como el mismo que tenían Adán y Eva desde el principio de los tiempos, desde antes que tuvieran la caída que tuvieron. Y este fue básicamente donde se centró el debate entre Agustín de Hipona y Pelagio. Cuando hablamos de las formas moderadas del pelagianismo, como el semipelagianismo, por ejemplo, se dice que el hombre fue afectado en gran parte de su naturaleza por el pecado, pero quedó una pequeña isla interna que no fue de ninguna manera afectada por el pecado original, y que en esa pequeña isla de bondad que quedó en el hombre, que es inmanente a su naturaleza, a su constitución y a su complexión natural, a su complexión espiritual y moral, tenemos la suficiente capacidad, desde esa pequeña isla de bondad que quedó en el ser humano, tenemos la suficiente capacidad para poder acercarnos a Dios y para que podamos obtener salvación por medio de una decisión, por medio de la ejecución del libre arbitrio y de todo este tema que nosotros conocemos. Existe grandes debates sobre la cuestión del tema de si tenemos o no tenemos libre albedrío. Y esto es un tema que se toca de manera muy profunda en la cuestión de la doctrina de la depravación total, puesto que esta es una de las distinciones y diferenciaciones profundas que tienen que ver con este gran debate que existió entre Agustín y Pelagio, y por supuesto en términos modernos entre Calvino y Arminio. Entonces creo que el tema de la depravación total es un tema claro, y quiero que veamos para ello algunos textos bíblicos, porque no podemos quedarnos acá simplemente en el lucubrar con simples razonamientos meramente intelectuales y no ir a lo que el sagrado texto nos indica para poderle dar material y contenido
a esta doctrina, porque esto no es una doctrina que se sustenta sobre la nada, que se sustenta sobre el abismo, es una doctrina que por supuesto enquista sus raíces en lo que el sagrado texto mismo consagra dentro de sus líneas preciosas. Vamos a ver algunos textos bíblicos, los voy a leer rápidamente, no me voy a detener a explicarlos, simplemente los leeré para que tengamos una noción clara más o menos de cuáles son los fundamentos que sostienen el edificio de esta doctrina tan importante dentro de los 5 puntos del calvinismo. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos 3, del 10 al 11, dice la palabra de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que dice Romanos 3, del 10 al 11. No hay justo ni uno, no hay bueno uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Creo que esto es un versículo taxativo, no debería tener punto de discusión. Sin embargo, bueno, ya nosotros sabemos que el mundo, el ser humano es tan complejo que aún las cosas que se suponen no deberían tener punto de discusión, siempre tendemos a buscarle la quinta pata al gato. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos pecaron, no que algunos pecaron. Todos nosotros, en alguna u otra manera, en algún u otro grado, hemos pecado y hemos cometido alta traición hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre Celestial. Jeremías 17:9, que lo nombré hace poco atrás, y creo yo este es el axioma antropológico por antonomasia en la Biblia acerca de lo que el hombre es y revela propiamente la naturaleza del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Más que todas las cosas. Esa palabra todo tiene mucho sentido y le da un poder a este texto increíble, porque estamos ante un cuantificador positivo universal dentro de la lógica proposicional. Cuantificador positivo universal que dice que todas las cosas, que no hay nada que sea más engañoso y más perverso que el corazón del ser humano. De hecho, yo en este punto he llegado siempre a preguntarme en mis reflexiones diarias, me he llegado a preguntar si es que de hecho nuestro corazón humano incluso llega a ser tan pero tan maligno, tan malicioso, tan despiadado, tan ruin, tan revelado ante la presencia de Dios, tan rebelde, que incluso pudiéramos decir que no necesita en ningún sentido que sea afectado, que sea influido por agentes externos malignos como un demonio, por ejemplo, como el mismo diablo, para que nosotros hagamos el mal. De hecho, creo que no es necesaria el concurso de Satanás a través de los dardos que lanza diariamente con todo su reino demoníaco para que el ser humano de manera automática, natural, exprese lo que está dentro de su naturaleza, la oscuridad que está dentro de su alma, esa oscuridad que ha venido siendo desde que fue creado una impronta muy profunda en el alma del ser humano. Salmos 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, yo no sé cómo habría hecho Pelagio para interpretar este texto. En maldad me concibió mi madre, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre es pecador desde el mismo momento en que nace. Ese germen, esa bacteria, esa enfermedad que produjeron Adán y Eva en el huerto del Edén al caer de la gracia de Dios, queriendo ser ellos para sus propias vidas dioses, queriendo ellos robar la autonomía, queriendo ellos robar la soberanía de Dios, queriendo ellos robar el conocimiento de Dios a través de la codicia, a través la madre de los pecados, que es definitivamente la madre de los pecados es la soberbia. La soberbia fue lo que llevó, el orgullo fue lo que llevó a Satanás a que se rebelara ante el trono celestial, y es lo que hemos venido replicando todos nosotros los seres humanos, y es precisamente con ese germen de la soberbia con la que Satanás se presenta ante Adán y Eva y les hace la propuesta que les hace el planteamiento que les hace, que no tenía otro objetivo, no tenía otro fin más que el de sencillamente buscar que el hombre se rebelara ante el Dios Todopoderoso. Así que no hay uno solo bueno, no hay quien no nazca en pecado, no hay quien no sea concebido en pecado, no hay quien no venga con esa enfermedad desde el mismo momento de su concepción. Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Si pudiéramos suscribir las doctrinas pelagianas, entonces tendríamos que decir que este texto, sin duda alguna,
está equivocado y es un texto erróneo que no apela a la realidad propia del hombre. Porque si acá Eclesiastés 7:20 me dice que no hay un solo hombre que nunca peque, entonces, ¿en qué punto quedaría la doctrina de Pelagio al decir que el hombre sostuvo, mantuvo y puede mantener, tiene la capacidad inherente de mantener la bondad en su ser como algo natural, como algo sobre lo cual no tiene que hacer mayor esfuerzo porque es lo que naturalmente le sale? Es definitivamente un texto muy problemático para el pelagianismo, que no está de más decir que es una doctrina completamente herética, y de hecho Pelagio fue condenado por la iglesia como un hereje. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era en continuo el mal. Todo pensamiento era en continuo el mal. Creo que no hay mucho más que decir acá. Génesis 6:5. Y bien, con esto creo que podemos ya, como les dije, en un pequeño vuelo de pájaro, de una manera muy, pero muy a grandes rasgos, en un grosso modo que definitivamente puede tender casi que a una actitud pecaminosa, porque estos son puntos tan importantes y con tanta tela que contar, que tener que resumirlos en tan solo 10, 15 o 20 minutos sencillamente es casi que una herejía, pudiéramos decir, ¿no? Porque son temas absolutamente interesantes y muy importantes dentro de la doctrina y dentro de los fundamentos teológicos de nuestra fe reformada, de nuestra fe protestante. Vamos a tratar la segunda letra, que tiene que ver con la U, que es Unconditional Election. Este es otro de los temas que de hecho trae mucha controversia también dentro de los 5 puntos calvinistas, cuando hablamos sobre el tema de que hay una elección que es incondicional. Y este, por supuesto, viene a ser otro de esos puntos que es una respuesta contundente y abiertamente contrastante y antagónica ante los planteamientos pelagianistas y semipelagianistas. Porque precisamente cuando seguimos con el tema de Pelagio, Pelagio decía que el ser humano, al tener una bondad inherente, inmanente a su ser natural, a su constitución ontológica, no era necesaria la intervención de nada que tuviera que ver con Dios, como su gracia, como su justicia, como su amor, como su bondad, como su piedad. Nada de eso era necesario, sino que el hombre estaba en la perfecta capacidad de poder hallar el medio para poder conectarse con Dios a través de simplemente tomar una decisión libre, diciendo, pues, yo quiero servirle a Dios y nada más que eso. Por lo que la elección, en el sentido pelagiano, viene a ser una elección que es totalmente contraria a lo que expresa acá el texto, o a lo que expresa la doctrina de la elección incondicional. Quiero que veamos algunos puntos. Por ejemplo, ¿sobre qué base decide Dios elegir a los que van a ser salvos? Sería la primera pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? La primera pregunta que deberíamos hacernos: ¿sobre qué base Dios elige dar salvación a algunos y no darla a otros? ¿O sobre qué base sencillamente Dios decide salvar a algunas personas? Para el pelagianismo, por supuesto, la base está en la inherente bondad que sigue existiendo en el corazón humano, puesto que no fue contaminado con el pecado original de Adán y Eva. Mientras que en el calvinismo, por supuesto, también en los escritos y en la teología propia agustiniana, vamos a ver que es absolutamente todo lo contrario. Y no es que lo diga Pelagio, no es que lo diga Calvino, no es que lo diga Agustín, sino que es lo que está en la Biblia, es lo que se consagra dentro de las líneas de la Biblia misma. ¿Bajo qué entonces elementos Dios decide elegir a algunos para salvación? No hay ninguna condición previa, no existe condición previa en la que Dios se fije mirando en dirección hacia el corazón del hombre para que él pueda llegar a la decisión de salvar a algunos y por otro lado no salvar a otros. No existe ninguna condición previa que Dios, en la eternidad de su presencia, de su poder, de su existencia, así que podemos hablar, ya sabemos que en términos filosóficos más puros y duros la categoría existencia no aplica para Dios, estaríamos hablando más bien de la realidad de Dios en el universo. ¿Cuáles son las bases que Dios utiliza para
elegirnos, ¿verdad? Que hay condiciones previas, hay condiciones previas. Dios tiene que ver, por ejemplo, que haya un cierto nivel de bondad en el corazón de un ser humano determinado para poder elegir sobre ese ser humano, puesto que ha encontrado que hay un cierto grado de bondad en su corazón. ¿Será que las cosas funcionan de esa manera? Pues lo que la Biblia dice es totalmente opuesto a esa realidad. No existe condición previa. Esto es lo que dice la elección incondicional, que no existe condición previa en el ser humano. No es que Dios elige a algunos y a los que elige para salvación los ha elegido porque ha encontrado que sus corazones son muy buenos, o que son medianamente buenos, o que por lo menos son más buenos que los corazones del resto de seres humanos que existen en el universo, porque de hecho la Biblia habla totalmente lo contrario en ese sentido, y que por supuesto decide no elegir a otros porque distinto a este grupo que tiene una bondad inherente en su corazón, en estos ha podido ver que no existe ningún tipo de bondad en sus corazones. Es una decisión en este sentido entonces completamente soberana y unilateral de la gracia de Dios. La gracia electiva y soberana de Dios es la que toma estas decisiones, no basándose en ningún elemento previo que pueda encontrar en el ser humano, más que en su propia gracia soberana y en su amor infinito, y en sencillamente aplicar misericordia a quienes quieren aplicar misericordia, y no aplicar misericordia, abstenerse de su misericordia y de su gracia contra aquellos a quienes no quiere derramar su misericordia y su gracia. Y esto es un texto, eso es una realidad que está claramente dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces acá no estamos ante la posibilidad que plantearía en este caso Pelagio al decir que el tema, y el mismo Arminio por supuesto también, al decir que el tema, y no estoy diciendo que arminianismo y pelagianismo sean exactamente lo mismo, por supuesto que existen grandes distinciones entre el arminianismo y el pelagianismo. Yo sé que hay mucha gente que tiende a confundir y tiende por lo general a homologar toda la doctrina arminiana con la doctrina pelagiana. No son exactamente lo mismo, por supuesto que no. No podemos decir, creo que es caer en un grave error decir que el arminianismo es una forma de semipelagianismo o de pelagianismo. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, tratando el tema acá, porque no me quiero ir por esas ramas, porque entonces no terminaríamos nunca, y pretendo terminar y finalizar este tema en una hora máximo, para darles por lo menos una noción general, básica, por lo menos una panorámica, aunque sea un poco muy abstracta, de lo que son estos puntos. Ya usted pues se dedicará en su decisión de ir un poco más allá, de ir un poco más profundo sobre estos puntos tan interesantísimos. Al ser la elección de Dios una cuestión que se da fuera del orden de lo que Él puede ver dentro de un ser humano para decidir tomar una decisión sobre este, estamos entendiendo, y con esto debemos entender claramente, que no es un tema que se decide en el arbitrio del ser humano, es decir, en el libre albedrío, en la libre decisión que nosotros tenemos en nuestras vidas y que podemos aplicar para muchas áreas de la vida. En este sentido nosotros, el ser humano, no tiene la capacidad moral, no tiene la capacidad espiritual para decidir por Dios. No tiene, de hecho, no hay un solo ser humano que busca a Dios. Es Dios siempre el que busca al ser humano. Nunca es el hombre el que busca a Dios. Vamos a ver rápidamente unos textos. Romanos 9 del 10 al 16. Dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Ahora miren acá la magistral capacidad de Pablo para enseñar la palabra del Señor. Y de hecho creo que esto revela esta parte acá, esta pregunta retórica que Pablo hace, revela de hecho la realidad de lo que significa ejercitarse en una maestría, en una magistralidad, en un magisterio que ciertamente es efectivo
y que además de ser efectivo es completamente aleccionador y ejemplar. Miren lo que dice Pablo ante esta expresión y ante toda esta exposición que viene dando cuando dice esto. Él se anticipa, y lo que quiero decir acá es que un buen maestro siempre se anticipa ante las posibles preguntas de sus alumnos. Y esto es precisamente lo que Pablo está haciendo acá. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Creo que no hay una manera más absolutamente efectiva de darle solidez a esta doctrina de la elección incondicional más que apelando a este texto. No hubo condición previa que Dios viera en Esaú o en Jacob para decidir por uno o para decidir por el otro. No habían hecho aún, no habían ejecutado aún ni siquiera mal alguno porque no habían nacido y ya Dios había elegido sobre Jacob. Yo entiendo cuáles son las objeciones que pueden presentarse en este punto de parte de los arminianos y de parte de la gente que por supuesto no suscribe estos puntos doctrinales del calvinismo. Por ejemplo, hay personas que objetan este punto diciendo que, bueno, sí, ciertamente ellos no habían cometido mal, no habían hecho nada malo todavía porque no habían nacido, ni siquiera habían venido al mundo, pero Dios en su prognosis, en su conocimiento con antelación de las cosas, ya Él sabía, mirando hacia el futuro, mirando todo lo que iba a ser el tránsito de vida tanto de Jacob como de Esaú, ya Él sabía cuál de los dos era el que iba a tener el mejor corazón, porque hay un conocimiento previo. Y este tema del conocimiento previo es uno de los puntos que se discute mucho cuando hablamos del tema de la predestinación, por ejemplo. Porque Dios a los que llamó, a esos primeros conoció, dice que para primero haber podido llamar, tuvo que haber conocido de antemano, tuvo que haber conocido primero. Y claro, el término conocimiento acá, y este es la objeción suprema que tienden a utilizar siempre los adversarios del calvinismo y de estos 5 puntos de su doctrina. Pero el hecho para mí se resuelve de una manera muy sencilla y creo que este es un tema definitivamente que no debería llevarnos a creer que estamos ante una objeción que definitivamente es tan pero tan formidable y tan efectiva y tan poderosa que puede sin duda alguna destrozar, puede desquebrajar, puede desarticular todo lo que nosotros creemos cuando hablamos de la elección incondicional. Ciertamente Dios, para poder llamar a alguien, para poder tener compasión de alguien, para poder decir este es para mí, este será uno de mis escogidos, a este llamaré, a este prepararé, a este salvaré, tuvo que haberlos conocido de antemano, por supuesto, pero no conocido de antemano en el sentido de que él viera entre todas sus obras en vida cuántas de ellas fueron buenas para en función de eso determinar que este es mío o no es mío, sino que sencillamente se supone que por ley lógica de simple sentido común Dios no puede comisionar a alguien para la salvación si primero no lo conoce. Se supone que aquí el término conocer puede sencillamente referirse al hecho de la razón existencial de este ser a quien Dios está comisionando. La razón existencial de este ser a quien Dios comisiona tiene que ver con el hecho de que ciertamente tiene que haberlo conocido. ¿Y por qué lo conoce? Lo conoce porque ya está en la existencia, porque ya es un ser que se deriva de la creación del poder creador de Dios. Por tanto, se deriva del poder creador de Dios, ese ser viene a la existencia y por tanto viene a la existencia, es conocido por Dios. De hecho, mucho antes de que venga siquiera la existencia, es un ser que ya es conocido por Dios. Y esa es la manera sencilla de poder hacer una exposición correcta sobre ese punto de lo que tiene que ver con el tema del conocimiento previo de Dios acerca de los seres humanos. Pero Dios no decide en función de ese conocimiento previo. Dios no decide en función de que Él ve que unos al ser más bondadosos que otros, por eso Dios los tiene como posibles personas que pueden
tener el beneficio de la salvación, que pueden tener el beneficio de la misericordia y la gracia de Dios. La elección es absolutamente incondicional. Ahí acabamos de leer el texto y acabo de darles una pequeña explicación también a la objeción que clásicamente, históricamente suele siempre presentarse cuando hablamos de la elección incondicional. Ahora vamos al tema, al punto número 3, a la letra número 3, que es de hecho la parte más controversial, la más controvertida, la más difícil de hacer entender a la gente y la que tiende incluso a crear la distinción entre dos formas de calvinismo. Un calvinismo puro y duro, que sería suscribir todos estos 5 puntos que estamos tratando de elucubrar y estamos tratando de exponer. Este punto precisamente es el que hace que exista una dicotomía entre un calvinismo que se considera puro y duro y entre un calvinismo que se considera moderado. Un calvinismo al cual se le llama en otro sentido a un calvinismo de 4 puntos. Precisamente de 4 puntos porque el punto que muchos calvinistas que tienden a la parte moderada no suscriben este tercer punto, que tiene que ver con el tema de la expiación limitada. La expiación limitada. Vamos a explicar un poco a qué se refiere esta doctrina y este punto, este artículo de fe con respecto al tema de la expiación. Lo primero que creo es importante mencionar, ante todo y por sobre todo, es qué es, o más bien, qué no es la elección o la expiación limitada. ¿Qué no es la expiación limitada? No significa que hay un límite en el valor y mérito de la expiación de Cristo. No significa que hayan límites en el valor o en el mérito de la expiación de Cristo. No ese es el tema. Porque entiendo que en este punto muchos amigos arminianos, muchos hermanos arminianos, no teniendo, digamos, un conocimiento profundo, correcto, efectivo de este punto en particular, entienden pues que la expiación de Cristo, y lo utilizan mucho como un argumento para de alguna manera atacar esta posición, es que tienden siempre a llevarse por una interpretación que no es lo que quiere precisar propiamente el punto. Y lo que ellos quieren decir aquí es que la expiación de Cristo, según como nosotros los que suscribimos los 5 puntos calvinistas la concebimos, tiene que ver con el hecho de que el mérito de Cristo no tuvo el suficiente poder o el suficiente valor, y por tanto no tiene suficiente poder y suficiente valor, pues por esa misma razón Dios no puede salvar a toda la humanidad, o la salvación no está destinada para toda la humanidad. Pero eso no es lo que quiere decir. Es suficiente para todos. Uno de los lemas que se utilizaban mucho dentro de la Reforma era que se decía, en respuesta a, por supuesto, los detractores de este punto, se decía que es suficiente para todos, pero efectiva para algunos. Es suficiente ciertamente los méritos y el valor de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, es suficiente para salvar a toda la humanidad si Él quiere salvarla a toda la humanidad. No hay ningún problema con eso. Si Cristo quiere, si la voluntad del Dios Todopoderoso es salvar absolutamente a toda la humanidad y que no haya uno solo que se pierda, por supuesto que su expiación habría sido lo suficientemente poderosa, y es lo suficientemente poderosa como para poder abordar a toda la raza humana. Pero eso no es lo que la Biblia enseña acerca de ese punto. De manera que sí es suficiente para todos, pero es efectiva para algunos. Y la pregunta acá de método que tendremos que hacernos, ¿para quién es efectiva esta expiación? ¿Para quién es quien realmente esta expiación logra ser una bendición y un privilegio y una prerrogativa para personas determinadas? ¿Para quién es que esta expiación logra ser efectiva? Bueno, para los que suscribimos los 5 puntos del calvinismo y entendemos que existe una doctrina de la predestinación, la respuesta está en el hecho de que es efectiva para quienes Dios ha predestinado ser salvos. Es simplemente eso, es efectiva para quien Dios ha predestinado ser salvos. Eso es lo que nosotros podemos ver en la mayoría de los textos bíblicos que hablan acerca del tema. Y ahorita vamos a ir a algunos textos. ¿Cuál fue la intención de Dios al enviar a Cristo al morir por los pecados? ¿Era salvar a todo el mundo
o murió por los escogidos? Una pregunta por demás interesante, ¿no? Una pregunta que genera también muchas discrepancias, que genera muchas divisiones, una pregunta que genera diversidad de opiniones, diversidad de formas de pensar. Hay quienes, por supuesto, piensan y creen que Cristo murió absolutamente por toda la humanidad, basándose en el texto de Juan 3:16, por ejemplo. Es uno de los textos que tienden siempre ya de manera automática a esgrimirse como argumento para sostener esa doctrina de que Dios ciertamente murió por toda la humanidad, pues dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso, bueno, parece ser que para los arminianos y todos los que suscriben en este sentido una idea particularista, universalista más bien, de la redención y de la salvación, ese es el texto por antonomasia que por lo general tiende siempre a citarse. Pero realmente murió Cristo por todo el mundo. Realmente eso es lo que la Biblia enseña. ¿Qué significaría entonces mundo en el texto de Juan 3:16? Vamos primero por parte. Porque para explicar ese punto quiero que entremos ante todo a los textos bíblicos. Pero otra cosa, antes de que vamos a los textos bíblicos, que quisiera puntualizar acá, es que es limitada en cantidad y no en su poder. La expiación es limitada en cantidad y no en su poder. No es el poder de la expiación lo que está limitado cuando nosotros hablamos de una expiación limitada. Lo que está limitado en la expiación es la cantidad de gente que logra ser salva. No que logra ser salva, quienes Dios te determina darle salvación. Vamos entonces sí a entrar en algunos textos para que podamos tener un poco más claro este punto. Efesios 1 del 4 al 5 declara lo siguiente: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hay quienes acá dicen, bueno, sí, hay una predestinación, pero esa predestinación es para que sean santos. No está hablando para la salvación. Eso es lo que por lo general dice mucha gente, ¿no? Tratando de atacar acá esta posición teológica del calvinismo. Y dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. Parece que esta segunda parte del texto es la que normalmente ellos se les tiende a olvidar. Sufren una especie de amnesia con esta segunda parte del texto, donde dice también que la predestinación fue para adoptar a los hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Según el puro afecto de qué? De su voluntad. Los predestinó no solamente para ser santos, dice también, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. No hay condiciones previas. Por eso es que hablamos de una elección que es incondicional, porque no hay condiciones previas que Dios pueda observar en el corazón del ser humano para decidir sobre si a este se salva o a este no se salva. No hay condiciones previas más que la pura voluntad y el puro afecto de la voluntad del Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice Efesios 1 del 4 al 5. Pero hay otro texto, Mateo 1, 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que salvará a su pueblo, no dice salvará al mundo. Por eso es que creemos en una expiación limitada, porque aquí dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, no como diciendo con esto a toda la humanidad. No quiere decir esto a la humanidad, porque si se hubiese querido referir a toda la humanidad, al mundo entero, pues hubiera dicho para salvar a todo el mundo. Pero no dice para salvar a todo el mundo, dice para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero hay un texto acá, y aquí vamos a hacer una lectura un tanto amplia, pero es necesaria porque acá se expresa de una manera meridiana este punto, que encontramos en Juan 17 del 6 al 20. Y leemos Juan 16. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. A los hombres que del mundo me diste. Por supuesto que a quienes Cristo escoge son a la gente que existe en el mundo.
No está escogiendo la gente que existe en Marte, no está escogiendo la gente que existe en la Luna, no está escogiendo la gente que existe en Júpiter, no está escogiendo la gente que habita en el Sol, sino a la gente, lógicamente, que habita donde, en el mundo. La palabra mundo ya sabemos que tiene diferentes formas o diferentes acepciones, diferentes maneras semánticas. El término mundo viene de la palabra griega cosmos, que puede significar, dependiendo del contexto con el que se conjugue, diferentes cosas. Puede significar mundo en el sentido del sistema moral corrupto, caído, de la gracia de Dios. Mundo puede significar también la población, la gente que habita en esta tierra. Mundo puede estarse refiriendo, incluso la palabra cosmos allí puede estarse refiriendo al universo mismo, porque de hecho la palabra cosmos significa un arreglo ordenado de todas las cosas que Dios creó de manera sistemática y que tienen una sistematicidad racional en la manera en cómo se comportan los diferentes fenómenos que existen dentro del universo creado por el Dios Todopoderoso. Y esos son algunos de los sentidos que nosotros podemos ver que existen dentro del contexto de la palabra cosmos, que dependiendo cómo se conjugue, pues tendremos un resultado. Pero en este sentido, mundo, acá cosmos, lo que significa es no otra cosa distinta al hecho de que Dios, la referencia clara que está haciendo acá es, en este caso Juan, inspirado por el Espíritu Santo, la referencia clara que Juan está haciendo acá en el texto es mundo en el sentido de los habitantes de la tierra. Pero dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Por supuesto, todos los hombres a quienes Dios ha escogido los sacó del mundo, de toda lengua, raza y nación. Y ese es el contexto que aplica de hecho para Juan 3:16. Cuando Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de tal manera para que todo que Él crea no se pierda y tenga vida eterna, lo que está diciendo es, en el contexto, lo que está diciendo no es que todo el mundo, no es que Él murió para que todo el mundo tuviera la capacidad o la posibilidad de ser salvo, sino que de entre todo el mundo, sin excepción de ninguna nación, pueblo, raza o cultura, Dios toma remanentes para salvar, para entregarle su gracia, para entregarle su misericordia, para entregarle esa fe salvífica, para regenerarnos y cumplir con todo el proceso del Ordo Salutis que nosotros vemos que expresa Juan, más bien Pablo, en el capítulo 8 de los Romanos. Pero siguiendo acá, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y ruego por ellos, miren lo que dice, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes. Hermano, yo creo que no hay una manera más clara de evidenciar la realidad de que ciertamente existe una expiación que es limitada y que por tanto existe una expiación que es limitada. También podemos ver la lógica que subyace detrás de todo este tema soteriológico para poder afirmar también el segundo punto, donde ciertamente Dios elige de manera incondicional y nunca de manera condicional. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice, versículo 12 después, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Y aquí donde quiero hacer un especial énfasis, porque si usted ve todo el contexto que hemos estado observando dentro de toda esta lectura, dentro de todo el pasaje, yo sé que el contexto directo, el contexto inmediato, cuando él dice de que ninguno de los que me diste se perdió, sino que a todos los guardé, salvo el caso de Judas, quien era hijo de perdición desde el principio. Algunos acá pudieran objetar, por supuesto, pero es que aquí Cristo se está refiriendo a los 12 discípulos, no se está refiriendo a la humanidad. Entonces, este texto, su contexto inmediato, dice que la referencia a la que Cristo está apelando acá es a la de sus 12 escogidos inicialmente, y no está hablando de toda la humanidad. Pero mire lo que dice el último verso, el último versículo, el 20. Mas no ruego solamente por estos, no solamente por estos, no solamente por los 12, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. ¿Por la palabra de quiénes ellos? De los discípulos, de los apóstoles. Por los que habrán de creer por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son los que van a creer? Pues, por supuesto, nosotros que suscribimos el calvinismo, creemos que los que, valga la redundancia, van a creer son aquellos a quien Dios de manera incondicional elige, únicamente basado en la prerrogativa de su gracia y utilizando elementos causales instrumentales, como por ejemplo la justificación, que se da solo en el contexto de el sacrificio sustitutivo de Cristo, quien nos imputa su justicia, declarándonos justo por la justicia que él pudo adquirir en la cruz al haber muerto por los pecados de toda la humanidad, habiendo no solamente muerto por nosotros, porque decir que Cristo murió por nosotros es decir únicamente una parte de la historia. Cristo no solamente murió por nosotros, que este sería un caso de hablar de la obediencia pasiva de Cristo. Cristo también tuvo una obediencia activa, que fue que él también vivió por nosotros, cumpliendo perfectamente todos y cada uno de los mandamientos que estaban consagrados dentro de la Torá, a los cuales no faltó ni una sola vez a ninguno de esos mandamientos, ni al más pequeño de estos mandamientos. Cristo faltó en su obediencia activa y en su obediencia pasiva, que fue la cruz, la muerte, el vituperio, el sufrimiento y todo lo que Cristo tuvo que afrontar como crisis que eran propias del ministerio que tenía que llevar a cabo y que tenía que realizar y que tenía que consumar en la cruz. Toda esa obediencia pasiva, también por supuesto incluyendo, referenciando principalmente el tema de la muerte y la resurrección, es lo que hace que se los pueda imputar la justicia de Cristo, una justicia que es foránea, una justicia que es extra nos, no es nuestra, no es una justicia nuestra. No es como el catolicismo romano enseña que uno tiene que ser justo por medio de las obras, por medio de la bondad que uno y de la caridad que uno expresa hacia la gente que nos rodea. De esa manera nosotros nos vamos justificando. No, el tema de la justificación no es un tema donde nosotros los seres humanos tengamos ningún tipo de inherencia. No hay ningún tipo de responsabilidad en nosotros con el tema de la justificación. Nosotros hemos sido justificados por Cristo al él haber sido justificado por el Padre, puesto que murió por todos los pecados, pero no murió solamente por los pecados, puesto que él pudo cumplir a la perfección toda la ley, toda la Torá, y murió además por los pecados de cada uno de nosotros. Esa justicia que él alcanza, que sí es suya, que en él no funciona de manera foránea, sino que funciona de manera intranos, funciona de manera inherente a la constitución ontológica, espiritual y moral de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia ganada por él, sí por sus méritos, sí por lo que hizo, sí por sus obras, sí por su perfecta obediencia, no es lo mismo que la justicia que nosotros recibimos de manera gratuita por nuestro Señor al ser declarado justo, porque su justicia es imputada, es transferida a nosotros.
La justicia de Cristo es transferida a nosotros. Hay una doble imputación, una doble imputación de la justicia, la imputación que se hace a la justicia de Cristo, la que Él alcanza a través de su mérito propio, y luego la imputación de la justicia donde Él nos declara justos, no por obra que nosotros hayamos hecho, no por caridad que nosotros hayamos hecho, no por buenos que hayamos hecho, porque de hecho no somos buenos ninguno de nosotros, miserables seres somos, simplemente eso, sino porque su justicia, que es para nosotros foránea, pero que es inherente a la constitución propia de la moral, de la espiritualidad y del ser mismo de Cristo Jesús, es quien nos ha otorgado el beneficio de esa bendición tan grande como la justificación. Entonces, más yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo está rogando en ese sentido por todos los seres humanos, todos y cada uno de aquellos seres humanos a quien Dios de manera incondicional, por su providencial y soberana gracia, eligió darles salvación. Vamos al cuarto punto, que tiene que ver con la I de Irresistible Grace, que tiene que ver con gracia irresistible. ¿A qué nos referimos con que la gracia es irresistible? Este es otro de los puntos que también generan un cierto nivel de controversia dentro de todo este esquema calvinista soteriológico. La gracia irresistible no significa, y esto es lo primero que quiero decir, no significa que nosotros no podamos resistir en ninguna manera y sentido la gracia de Dios. De hecho, nosotros hemos resistido profundamente la gracia de Dios. Nosotros hemos resistido en muchos momentos de nuestra vida la gracia de Dios. De hecho, pese a que fuimos escogidos, pese a que fuimos elegidos, ¿por qué si fuimos escogidos y por qué si fuimos elegidos no comenzamos a servirle a Dios desde el momento cero, desde el momento uno, desde nuestro primer año de edad? ¿Por qué tuvieron que pasar para algunos 20, para otros 30, para otros 40, para otros incluso en su propio lecho de muerte? ¿Por qué tuvo que pasar esa cantidad de años para que la persona llegara a los pies del Señor, para que la persona se convenciera del Señor? Precisamente porque sí somos seres, y esta es mi opinión acá en el punto. Por supuesto, no espero que todo el mundo comparta esto de la misma manera como yo lo entiendo, pero lo que yo entiendo es que definitivamente el tema de la gracia irresistible, como bien lo acabo de decir, no es que sea irresistible en el sentido que no la podamos resistir, porque si no la pudiéramos resistir, entonces todos tendríamos que convertirnos en el momento 1, en el momento 0. Pero eso no es precisamente lo que pasa. Lo que sucede es que nos convertimos luego a una cierta cantidad de tiempo. Yo me convertí, por ejemplo, a los 21 años de edad. A los 21 años de edad fue cuando yo pude recibir la misericordia de Dios en mi vida. Mi alma fue regenerada. Cristo me escogió no viendo nada bueno en mí. Porque precisamente yo creo que lo único que Dios busca para tener misericordia de las personas es ver que mientras más cochino esté el corazón, Él entiende que más necesita de Él. De hecho, esto es algo que también está muy claro dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto no significa que nosotros no podamos resistir la gracia en ningún sentido. Sí la resistimos. Lo que sucede con el tema de la gracia es, o más bien con el tema sí de la gracia, es que la gracia de Dios es tan, pero tan poderosa y tan más poderosa que la resistencia que nosotros podamos ejercer ante ella, que termina tarde o temprano venciéndonos. Claro, este tarde y temprano, por supuesto, se puede llegar a interpretar como que tarde o temprano, o sea, depende de nosotros, del momento en que nosotros decidamos doblar el brazo. No, yo creo que Dios tiene en ese sentido, bueno, a mí no me gusta hablar de un determinismo absoluto. Yo creo que sí hay cosas que Dios tiene determinadas, como por ejemplo la salvación. Creo que la única forma de determinismo que podemos encontrar, según mi entendimiento, por supuesto, vuelvo y repito, esto no tienen que compartirlo conmigo, pero según mi entendimiento, creo que el único punto donde Dios maneja las cosas con un determinismo propio y de una decisión soberana y libre de que Él tomó, es en el tema de a quienes decide elegir, por supuesto, y en qué momento pues estas personas se van a entregar a sus pies. Creo que pudiera ser, a lo mejor no, pero creo que
este es uno de los temas que sí pueden generar cierto nivel de discusión, creo que son debatibles, pero me parece que tampoco es un absurdo lo que estoy diciendo, al menos desde mi entendimiento, por supuesto. Es lo que creo. Una de las cosas importantes a mencionar acá es el tema del Ordo Salutis. El Ordo Salutis todos nosotros sabemos que está expresado en el capítulo 8 de Romanos. Precisamente en ese capítulo es donde Pablo se encarga de darnos una exposición clara acerca de cuál es el orden que se da en el momento de la salvación. Este orden se da empezando primeramente por la regeneración, luego de la regeneración viene la fe, luego de la fe viene la justificación, luego de la justificación viene la santificación y por último viene la glorificación. Es un proceso, como podemos ver, si yo lo pudiera presentar en un diagrama, creo que es un proceso de ascenso. Es un proceso de ascenso que comienza en un punto bajo y que poco a poco va ascendiendo y escalando a niveles, porque de hecho el fin último de este Ordo Salutis tiene que ver con la glorificación, y la glorificación es algo que nosotros vamos a recibir mientras estemos acá. La glorificación solo se dará en el contexto del momento en que Cristo venga por su iglesia y todos seamos tomados, arrebatados por él, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos sean glorificados y seamos entregados al Padre como la novia de Cristo que somos. Ese momento de la glorificación, por eso que yo lo veo como un proceso que va en ascenso, como un diagrama que puede presentarse de manera en que va en un ascenso coordinado, en un ascenso sistemático, donde hay unos pasos previos que deben cumplirse para que podamos llegar a ese telos, a ese fin, a ese propósito último que tiene que ver con la glorificación del ser humano. Por eso que primeramente somos regenerados. Hay personas que discrepan en este punto y piensan que la fe antecede a la regeneración, pero es que la fe es un don de Dios y el don de Dios no puede formar parte de la naturaleza de un ser humano a menos que primero haya habido un proceso de regeneración, porque la regeneración básicamente lo que hace es mudarnos de naturaleza, mudarnos de ese material nocivo espiritual que teníamos, para podernos entonces dar la capacidad de poder articular dentro de esa nueva naturaleza la fe, el poder creer, porque no podemos creer a menos que Dios nos dé la capacidad para creer, y esa capacidad se obtiene en el proceso previo que tiene que ver con la regeneración, que ciertamente acá se explica que en realidad la regeneración y la fe son elementos que se dan de manera simultánea, solo que si se tuviera que presentar en un diagrama qué cosa tiene que ser primero, y por eso se hace de esa manera, habría que poner primeramente la regeneración secundada por la fe y luego por la justificación. Eso es un poco el tema del Ordo Salutis. Vamos a ver algunos textos bíblicos rápidamente que afirman de manera categórica que ciertamente la gracia de Dios es irresistible en el sentido de que su poder sobrepuja sobre toda resistencia que nosotros podamos oponer a ella, y que hay un momento determinado donde definitivamente no podemos seguir luchando más contra la gracia de Dios y nos terminamos rindiendo por completo a nuestro Señor. Juan 6 del 37 al 39 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el tiempo postrero. Que de todo lo que Dios le ha dado a Cristo, Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. De manera, hermano, que aquí no estamos ante un tema más tanto de irresistible gracia como de la... no estamos tanto en un tema de gracia así. La gracia la resistimos de alguna manera, la resistimos en cierto grado, pero como les venía diciendo, la gracia siempre termina sobrepujando al ser en poder y en fuerza mucho mayor
que nosotros mismos, termina sobrepujando el punto de que somos tomados definitivamente por nuestro Señor. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucite el día postrero. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a Cristo, mejor dicho, nadie puede ir a Cristo si el Padre no le trae. Él es el que trae, Él es el que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Es Él el que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Y una vez que Dios nos toma de la mano, no podemos zafarnos de su mano. Porque de todo lo que me diste nada he perdido, solo aquel que era hijo de perdición desde el principio. Pero nada he perdido y nada va a perder el Señor. Nada va a perder el Señor. Y esto es un tema claro. Por eso es que quienes suscribimos la doctrina calvinista de estos 5 puntos, no podemos creer en una salvación que se puede perder. No podemos creer, no creemos, no suscribimos en ningún sentido y manera el hecho de que tengamos una salvación tan pero tan endeble en su poder, es decir, tan endeble en lo que tiene como background esta salvación, que es la misma gracia del Dios Todopoderoso. No podemos decir que esta gracia del Dios Todopoderoso y que su elección todopoderosa, incondicional, es tan endeble y está tan sujeta al arbitrio del hombre, a la condición propia del hombre, que esta salvación pueda ser completamente perdida por alguno de aquellos que han sido escogidos. Yo no puedo creer en ningún sentido, manera y razón que la salvación sea algo que se pueda perder. De ninguna manera. Si la perdemos es porque nunca la tuvimos, eso decían los reformadores. El que pierde la salvación, el que pierde la gracia de Dios, el que pierde la manifestación bondadosa de Dios, no es que la perdió, es que nunca la tuvo. Eso era lo que decían los grandes reformadores. Vamos al punto número 5 para ya ir entonces cerrando con esto esta breve introducción al Tulit, los 5 puntos del calvinismo. El 5.º punto tiene que ver con la P, que significa Perseverance of the Saints, la perseverancia de los santos. ¿Con qué tiene que ver este tema? Este es otro de los puntos controvertidos también dentro de la doctrina. Y claro, ya usted me habrá visto decir varias veces que en algunos de los puntos hay muchas controversias. Y creo que cada uno de los puntos tiene su nivel y su grado de controversia. Sin embargo, hay unos que son más controvertidos que otros. Como ya le dije, el tercer punto, sin duda alguna, el de la expiación limitada, tiende a ser el punto más controvertido, tan controvertido que hizo una escinsión y una separación entre un calvinismo que es puro y duro y entre un calvinismo que es moderado y que no suscribe la idea del tercer punto, que tiene que ver con la expiación limitada. Pero en el tema de la perseverancia de los santos, no es tanto una cuestión de perseverancia del creyente en sí, sino más bien que Dios preserva a los santos, preserva a sus hijos. Esto es hermoso, esto es precioso, hermano. Porque cuando nosotros entendemos que es más un tema de la preservación de Dios que de nuestra propia perseverancia, aunque ciertamente tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar y ese es el mandato que Cristo le da a una de las iglesias en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Que si perseveran hasta el fin, si perseveran hasta el fin, si perseveran hasta el fin, le dice a todas las iglesias, entonces pues hallarán el delegado galardón que Dios determine darle a cada iglesia, a cada persona en particular. Pero es más un tema de preservación de Dios que de perseverancia. Aunque ciertamente yo suscribo totalmente la idea del sinergismo en materia de lo que tiene que ver con el proceso de santificación. Cuando hablamos de santificación, la santificación se da en el contexto de una realidad sinergista, donde nosotros cooperamos con Dios. La santidad no es algo que se da en el contexto de un monergismo donde solamente Dios actúa, donde Dios es el que transforma de manera absoluta y única, donde hay una intervención unilateral de Dios,
Porque si yo suscribiera esa idea, tendría serios problemas para entender por qué la vida de tantos creyentes se da de la manera tan, pero tan cuestionable como se da. Gente que da tantos mal testimonios, gente que hace tantas cosas que definitivamente a veces nos ponen a pensar si ciertamente estamos ante la presencia de un verdadero cristiano o no. Pero esto es un hecho, hermano, esto es un hecho. El ser humano, nosotros los creyentes, tenemos fuertes caídas, tenemos fuertes problemas, tenemos problemas de pecado, tenemos problemas y situaciones que todavía tenemos que seguir atendiendo y que tenemos que atacar profundamente, porque sigue habiendo muchos vicios del viejo hombre. Por eso no en balde Pablo recomienda a los romanos en el capítulo 12 que nuestra mente debe estar constantemente pasando por un proceso de renovación continuo. Un proceso de renovación continuo para poder comprobar la buena voluntad de Dios y que nuestro culto es un culto racional, dice Pablo a los romanos. Ahora, yo creo que este es uno de los versos, esto es uno de los textos y de los pasajes que nos dan un vislumbre impresionante, cabal y efectivo y muy evidentísimo de que ciertamente el proceso de santificación es un proceso que se da de manera sinergista y no monergista. Porque si fuera de manera monergista, entonces todos fuéramos perfectamente santos y ninguno de nosotros jamás cometiera pecado o pocas veces lo hiciera, como mínimo. Porque si depende única y exclusivamente de Dios, entonces no tiene sentido que al depender esto de Dios única y exclusivamente de su unilateral manifestación y trabajo, entonces ¿por qué la gente sigue pecando y pecando a veces de manera tan deliberada, siendo cristianos? Y si estoy hablando de cristianos, si estoy hablando de que los cristianos pueden tener fuertes caídas, la Biblia misma está llena, desde Génesis hasta Apocalipsis, de fuertes caídas, de fuertes pecados y de grandes errores que hombres gigantes y titanes de nuestra fe cometieron. Podemos hablar del caso de Moisés, quien no pudo ver la tierra prometida porque no santificó el nombre del Señor, porque no obedeció la orden que Dios le había dado. Le dijo que le hablara a la peña para que brotara agua, sin embargo él la golpeó, no santificó el nombre del Señor. Podemos ver un hombre como David, por ejemplo, este hombre cuyo corazón, dice la Biblia, es como el corazón de Dios, tuvo fuertes caídas, serias caídas, cometió serios pecados, cometió adulterio, cometió asesinato, una cantidad de cosas. Pedro fue el discípulo más cabezón entre los discípulos, uno de los más cabezones sin duda alguna entre los 12 apóstoles. Un hombre que negó 3 veces al Señor, que era cabeza dura, que quería hacer las cosas a su manera muchas veces, y tuvo fuertes caídas también. Pero fíjense que Cristo dijo, Satanás me ha pedido, le dijo en un momento a Pedro, para zarandearte, pero yo oro para que tu fe no falte. Miren, la intervención poderosa de Dios, ciertamente, yo oro para que tu fe no falte. Hay una cooperación de Dios, claro que sí hay una cooperación de Dios, pero también hay una responsabilidad en el creyente de articular la palabra de Dios, no solamente en los registros de su memoria, en los registros en los repositorios de memoria que tiene en su mente, sino de articularla como un hecho material, como un hecho fáctico, como un hecho que se lleva a la práctica, una praxis constantes en la que nos ejercitamos y nos vamos poco a poco perfeccionando con la ayuda del Dios Todopoderoso, quien nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos ha dado su palabra para que podamos saber discriminar entre cuáles son las cosas que debemos hacer, las que nos convienen y las que no nos convienen. Eso es básicamente cómo esto funciona, hermano. Por eso que es un tema más de preservación de Dios a nosotros que de perseverancia, pero sí tiene que haber perseverancia también en nosotros. El viejo axioma de los reformadores es que si se tiene la gracia de la regeneración divina, nunca se pierde, y si se pierde es porque nunca se tuvo. Eso ya lo había dicho hace ratico. Vamos a ver algunos textos para que entendamos cómo ciertamente Dios está fuertemente metido en este tema de la perseverancia de los santos, que tiene más que ver con un tema de preservación de Dios en su inmensa misericordia y en su inmensa gracia. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué perfecto, qué hermosa palabra, hermano. Filipenses 1:6, hermosísima. Vuelvo a leerla, estando persuadidos de esto,
que el que comenzó en vosotros, el que comenzó en nosotros, el Señor comenzó una obra en nosotros, comenzó regenerándonos, luego nos dio fe, luego nos lleva por un proceso luego nos justificó, luego nos lleva por un proceso de santificación, donde se trabaja de una manera sinergista. El monergismo solamente se da en el contexto del golpe de gracia divina que Dios da para que nosotros podamos ser regenerados. Ese es el momento en donde nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, donde nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad, porque es Dios quien hace la obra total y absoluta en ese sentido. Nosotros no tenemos nada que ver con ese momento, nada que ver con ese proceso. Pero en lo que concierne al tema de la santificación, sí trabaja de manera sinergista y no de manera monergista. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él mismo nos ha prometido perfeccionar la obra que comenzó en todos y cada uno de nosotros, hermanos. Por supuesto que hay a quienes las cosas les suceden con menos complicaciones, más rápido, porque de todo esto depende mucho lo que nosotros le pongamos al asunto, porque vuelvo y repito, la santificación es un proceso sinergista, donde sí tenemos que nosotros poner de nuestra parte, donde sí hay una responsabilidad propia del ser humano, pero Dios hace una parte, la parte que a Dios corresponde hacer, que a Dios le concierne hacer, es una parte donde jamás hay un solo fallo, es una parte donde jamás Dios yerra, es una parte donde jamás Dios se duerme, donde nunca hay estado de inertabilidad, donde nunca hay estado de inercia, donde nunca hay estado de adormecimiento de parte de Él, sino que Él constantemente se mantiene activo en buscar preservar nuestras almas y preservar nuestras vidas para que el perfeccionamiento de nuestro ser se vaya dando en la medida que los tiempos pasan. Filipenses 1:6 lo que está diciendo. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Nuevamente Cristo diciendo: yo los guardaba en tu nombre. Cristo nos guarda, Dios nos guarda, claro que nos guarda. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Y Dios tiene el compromiso moral, porque ha jurado por sí mismo hacerlo, de guardarnos hasta el final, de perfeccionarnos hasta el final, de que la obra que Él comenzó en un momento determinado de nuestra historia sea acabada, sea cabalmente y enteramente acabada de manera perfecta y eficiente por nuestro glorioso Señor. Al punto que ninguno de nosotros podemos perdernos. Porque eso es lo que dice: y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17:12. Solo el hijo de perdición, porque sencillamente este era un hombre que no estaba bajo la elección incondicional de Dios, bajo la prerrogativa de elección incondicional de Dios, bajo la prerrogativa, por supuesto, de la gracia soberana del Dios Todopoderoso. Juan 1, o más bien primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, miren esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Nuevamente un texto más supremamente claro, taxativo para mí, sin duda alguna, que expresa nuevamente la realidad de que es imposible que nos podamos perder esta gloriosa salvación que hemos recibido como un regalo inmerecido de Dios, que es su gloriosa gracia. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Entre las iglesias, entre el cúmulo de personas que van a una congregación, es imposible decir que todos los que ahí están son salvos, hermanos. Es imposible, pero de los que son salvos, algo claro les voy a decir, y lo dice acá la Biblia. De los que realmente son, de a quienes Dios en realidad ha regenerado, de a quienes Dios ha elegido antes de la fundación del mundo, ha predestinado para esta salvación gloriosa, ninguno se perderá. Ninguno se perderá. Porque dice aquí: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, que los que son de Él permanecen siempre con Él. Jamás tienen en ningún sentido la posibilidad matemática
estadística, no existe la posibilidad matemática estadística de que los que son de Él se puedan perder. No existe la posibilidad, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y bien, hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Sé que maltraté de una manera muy profunda la exposición de cada uno de estos puntos, porque tuve que emprender un simple vuelo de pájaro. Esto, sin lugar a duda, tiene mucha más tela que cortar. Estos son puntos que pueden llegar a profundidades muy tremendas y que sí, ciertamente necesitan un tratamiento mucho más exhaustivo y riguroso para poder dejar bien en claro estos postulados teológicos que han sido muy controvertidos, ciertamente, que han sido muy controversiales, y que lamentablemente el calvinismo no fue lo que se asentó, no fue la visión calvinista soteriológica la que se asentó en esta parte del mundo, en Latinoamérica, sino más bien en la parte arminiana. Lamentablemente fue el arminianismo lo que tiñó la espiritualidad cristiana de todo nuestro continente. Eso es lamentable, pero creo que el llamado del Señor es a que, como mínimo, por lo menos busquemos tener conocimiento de estas cuestiones, que para la mayor parte de la gente esto pasa totalmente por ser una materia que se omite en todo sentido y que no tenemos muchas veces ideas siquiera de qué cosas son estas, de con qué tiene que ver, de qué respaldos bíblicos tienen y de dónde vienen todas estas cuestiones. Espero haberles sido de un poquito de ayuda. Sé que, vuelvo y repito, le he dado un tratamiento muy mal a este tema. He tenido que pasar simplemente por encima de esto. Pero bueno, yo espero que por lo menos esto los ayude a que se puedan incentivar y se puedan inspirar en querer buscar un poco más, indagar, investigar un poco más sobre todo este tema tan importante. El Señor me les continúe bendiciendo.